Señores, ¿cómo andamos? Bienvenidos una vez más a su canal de Salvatino Fishing. El día de hoy les traigo un contenido un poquito diferente. Tenemos días de no ir a pescar, de no ir a cazar, de no ir a hacer nada de lo que acostumbramos a hacer en este canal, pero se nos ha complicado bastante. Hemos estado bien ocupaditos estos días y cosas van, cosas vienen. La cosa es que, miren, les voy a mostrar cuál va a ser el video del día de hoy. Bueno, parte del video creo yo, porque como va a ser un proceso un poquito largo, lo voy a hacer unas 2-3 ocasiones, 2-3 videos, no sé cómo vamos a hacer, pero bueno, la cosa es esto. Miren, se acuerdan de mi botecito, ¿no? Aquí está, miren, este es con el que vamos a siempre a buscar las truchas, a buscar los rojos. Yamaha es el que ando. Pues la cosa es que, para ser sincero, miren, está abandonado. Miren las lluvias que ha aguantado acá, una escalera, la llanta, si lo ven, está abandonado mi botecito. Pero ok, la cosa es que miren, se ve limpito, miren, y es porque lo estoy lijando. Ok, voy a pintar este bote, voy a darle una medio reconstrucción, no sé cómo llamarle, pero la cosa es que lo voy a pintar, una restauración es la palabra correcta. Voy a pintar el bote completamente, voy a repararle un área que está ahí un poquito podrida en el piso, un soft spot ahí. Entonces voy a cortar una sección, la voy a reparar. Y quería mostrarles el proceso. Bueno, más bien no lo iba a hacer. Ayer comencé a lijarlo. Miren cómo está. Ayer lo comencé a lijar. Entonces no iba a hacer el proceso este. Pero dije yo, como quiera lo voy a hacer y no me cuesta nada grabarlo. Voy a poner una camarita por ahí y voy a comenzar a grabar el proceso. Y se lo voy a mostrar, aunque sea un poquito rápido, así un 2-3 videos, que es lo que voy a hacer. Entonces, lo primero que vamos a hacer, déjenme les muestro. No, está atrás. Espérenme tantito. Lo primero ya les voy a mostrar qué es lo que estoy haciendo, lijándolo. Correcto. Lija. No, ya me robaron. Espérenme tantito. Te voy a mostrar. Ok, ahora sí me siento robado. A ver, ahorita vuelvo. Ok, ahora sí. Ya lo encontré, nomás que se me había perdido. Miren, esto es lo que estoy usando. Se puede hacer a mano, obviamente. Ustedes lo pueden hacer a mano. Se puede hacer con una lijadora como esta de circular. Es una lijadora circular. Está sucia, obviamente. Ayer la comencé a usar ya. Miren, una lijadora como esta circular. Estas rotan así, giratorias, son giratorias, pero a la misma vez vibran. Ok, estas son bastante económicas y hacen el trabajo mucho más fácil. No más que cuando está limpio está más fácil. Ahorita no. Ok, es la verdad. Voy a tener que limpiarlas para... Bueno, y si no, también están estas que son cuadradas. Se le pone una lija cuadrada y igual, no más que esta no gira, solo vibra así. Entonces esto es lo que se puede usar, o esta que es giratoria, que para mí es la mejor. Y ya de último, si no, se puede hacer a pura mano, pero obviamente toma más tiempo. Estas son las lijas que yo estoy usando. Como la pintura de mi bote no está tan mal, está buena, relativamente buena, lo que yo voy a hacer solo es pasarle una lija 180 para alejarla un poco y curar unos pedacitos, unas chispitas que tiene ahí rotas, que después yo les voy a mostrar el proceso, es el bando. Pero estoy usando una lija 180, ahí está, la pueden ver ahí, 180, para lijar toda la superficie completamente, y las partes que tiene así como roto algo lo lijo también, para después
limpiarlo con acetona, con alcohol, perdonen el tren. Y después de limpiarlo, entonces ya va el proceso de rellenar con bando todas esas grietitas, todos esos golpecitos que tiene, para después volver a lijarlo y después obviamente la pintura. Pero quédense, va a estar muy interesante estos videos. Voy a hacer una serie de 3-4 videos. Posiblemente lo vaya intercalando entre una salidita de pesca o algo. Tengo una salida que fui el otro día a pescar y grabé, pero no he preparado video, la verdad, le digo, he estado bien ocupado, pero tengo un video ahí guardado, entonces voy a grabar otro más ahorita de este proceso. Y nada, quédense a ver si les interesa, pues ahí va a estar algo fácil y sencillo de cómo poder pintar tu bote, tu barco, de la manera más económica posible, ¿ok? Como les repito, esto se puede hacer con la mano también. Si no tenemos esta herramienta, se puede hacer con la mano, que también es lo mismo, nomás que más tardado, ¿verdad? Es lo que es, pero esto lo facilita mucho. Entonces esta herramientita es barata, amigos, vale $60, no es la gran cosa, se puede comprar y la verdad que sí facilita demasiado el trabajo para hacerlo mucho más rápido. Entonces les voy a dejar unas imágenes ahí de qué es lo que estamos haciendo para que ustedes puedan ver más o menos cómo se hace. Vámonos. Ok, señora, vamos a empezar a lijar. Bueno, no a empezar, a terminar va bien, porque ya solo nos queda esta sección de acá. Entonces vamos a lijar esta sección de acá hasta abajo lo que podamos, y después de que ya lijemos todo lo que se pueda, posiblemente voy a levantar el bote con unos gatos para meter bien la mano debajo entre las maderas y lijarlo ahí bien. Así que vamos a darle. ¿Qué pasó? Es lo que te dije. Oh, ya sé. Se soltó esta cosita de acá. Errores técnicos. Ahora sí, después de media hora. Bueno, les comentaba de que hay que lijar todo el área bien, ¿verdad? Esta de aquí, miren, ya lo lijé con la máquina, está listo. Pero hay áreas como esta de acá, miren, acá la máquina no entra, obviamente, porque el disco pues es así de grande, es de 5 pulgadas, bueno, de este diámetro. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar una lija y con la mano a darle en todas las áreas donde la máquina no llega. Les digo, la pintura del bote no está tan mala, de mi bote, pero la idea de pintarlo es para que se vea bonito, y aparte le quiero hacer un cambio de color. Pero la otra idea es de lijarlo, es de que toda la pintura nueva se adhiera bien a esta, porque como esta no está mala, solo es de lijarla y va a servir como base, como primer. Y si la lijamos bien, la pintura nueva se va a pegar sin ningún problema y va a aguantar muy bien, porque esta pintura que traen de fábrica es de muy buena calidad. Entonces con una lijadita va a quedar perfecto. Por eso es importante que lijemos todo bien a detalle, para que la pintura nueva se pegue bien sin problema, todo. Entonces lo que vamos a hacer es lijarlo en cada grieta, en cada
espacios, cualquier lugar donde no llegue la máquina, hay que lijarlo todo para que la pintura se pegue. Lija 180, miren, ahí les voy a dejar abajo en la descripción la marca de lija que estamos usando, aunque la marca no importa, pero es una lija 180. Yo les voy a dejar un link ahí fácil. Y la lijadora de banda, bueno, no de banda, perdón, circular, también la voy a dejar en la descripción. Esta marca que yo estoy usando es barata, económica y funciona de 10. Así que se lo voy a dejar ahí por si a alguien le interesa comprar algo, lo pueden comprar. Si lo compran directamente de nuestro canal, de nuestro enlace, nos ayudan un poquito ahí para seguir haciendo contenido. Y si no, como quiera, se pueden fijar nada más qué es el producto que estamos usando, y ustedes lo pueden buscar en su tienda local ahí cerquita. Pero yo casi todo lo que compro, lo compro en internet, así me llega a la puerta de mi casa. Más fácil, ya ven que uno se hace huevón con el tiempo, ¿va? No quiere ir a las tiendas. Pues ahí está. Ahí está la respuesta, señores. ¿Cómo ven? Seguimos, no hay más. Miren, seguimos en la lijación ahorita. Toda la lijación, dijo aquel, el gringo. Vamos a lijar todas estas áreas de aquí abajo. Todo esto que es mugre. La pintura está bien sucia, pero está en muy buen estado. Pero hay unos detallitos como este, miren. Este es un rayoncito que le vamos a dar una pasadita con bando. Miren este de acá, este chispito está golpeadito y se alcanza a ver la fibra de vidrio acá. Entonces esto lo vamos a curar bien con bando para después lijarlo y sacar todos estos detallitos, todo. Después yo les muestro la marca de bando que voy a estar usando. Este silicón que tiene aquí el soporte para estirar el bote, vamos a cortarle todo ese exceso, a lijarlo bien y a ponerle un silicón nuevo acá para que no esté así de feo. Y todo eso, ¿sí ven? Todo esto de aquí ya lo lijamos. Miren, ven cómo está. ¿Sí ven? Ya está lijado 100%. Abajo ya casi lo lijé todito. Y aquí atrás es importante, miren. Acá va el, bueno, no, acá no. Acá abajo va el transducer, el sensor para el fish finder, para encontrar los peces. Va aquí abajo y para mirar la profundidad. Pero aquí ya le habían puesto uno a este bote antes, el anterior dueño. Aquí le habían puesto otro y aquí le habían puesto otro. Entonces todo este montón de hoyos yo voy a estar usando un adhesivo a grado marino. Ahí les voy a dejar ahí las imágenes de la marca que yo voy a estar usando. Y el link en la descripción también, porque con ese se pueden sellar los hoyitos bien sin problema. Se deja secar bien y después se lija y queda 100% sellado. Todos estos hoyitos los vamos a sellar y solo vamos a dejar estos dos que van a ser para poder poner nuestro transducer otra vez para atrás. Pero miren cómo está, va quedando chuladita, señores. Miren, bien lijadito está ya. Todo esto aquí ya está listo. Solo de limpiar todo, vamos a estar usando acetona o thinner, la que es thinner, para que se vea como nuevo. Miren que hay otra chispita aquí, ¿ves? Si lo ven, ándele, lo vamos a curar eso. Y miren cómo está aquí por dentro, como les digo, hecho un desorden, descuidado totalmente. No he ido a pescar, no he ido a hacer nada y está completamente abandonado. Miren ahí lo que ya está lijado y listo. Y miren aquí cómo se mira, súper feo y greteado. Pero todo eso lo vamos a reparar, inclusive la traila. Si ven ahí ese hoyo, vamos a reparar. Vamos a reemplazar las maderas que están todas viejas y rotas. Miren esta como está, hecha pedazos, amarrada la tengo ahí, pero va a quedar como nueva cuando lo terminemos. Miren, aquí hay otro pelón, ¿ves? Vamos a curar esto también. Miren, hay papel. Quédense, amigos, quédense, porque posiblemente aprendamos algo nuevo por acá. Vamos a seguirle. Ok, miren,
Todo esto es la mugre que hemos bajado, que tenía ahí arriba del bote. Todo esto, hasta esa escalera estaba ahí arriba. Ok, y acá, aquí lo que tengo son los dos muñecos. Ahí están, el Hobby y el Native. Solo lo que andamos haciendo básicamente es, miren, limpiar ese mugrero y soltar estos. Vamos a quitar todos estos accesorios, que quede el bote completamente libre. Así, miren, si ven, así. Vamos a quitar todo esto de acá, que quede el piso limpiecito. ¿Ven cómo está de mugre? Pues la idea es que quede súper limpio y súper listo para lijar. Vamos a lijarlo completamente por dentro y por fuera. Voy a hacer dos pasos que van a ser pintar todo el hood por fuera y las paredes de adentro, y el piso estoy pensando si hacerle un gel coat o pintura gris. Todavía no estoy decidido, pero vamos a ver qué se nos va dando, qué se nos ocurre muy bien, porque no es que le sepamos mucho. Así es como tienen que quedar, ¿eh? Completamente libre. Todos estos agujeritos aquí los vamos a lijar bien, que queden bien limpitos, y a la hora de ponerlo para atrás vamos a sellarlos muy bien con un sellador acá. Cuando los pongamos otra vez van a ir los tornillos llenos de sellador para que no haya liqueos de agua y no se metan al foam de adentro de los botes. Estos botes normalmente, esta marca de botes, no llevan adentro, no tienen ninguna parte hueca ni nada, todos sólidos, son hechos de foam, de esa espuma. Entonces no, por eso no tenemos problema, pero no queremos que igual se filtre ni un poquito de agua, porque si no la espuma se va pudriendo de a poco. ¿Esta tapa también? Así que vamos a ver que sí, vamos a quitar esa tapa también. Ahora sí, seguimos. Vamos a sacar todos estos. No sé si voy a poner estos para atrás o voy a ponerle otro tipo de asiento acá diferente. Entonces, por si las diules, todos estos agujeros los voy a cerrar, los voy a sellar toditos. Y si los tengo que reinstalar, pues no importa, los reinstalo, pero igual voy a sellar todo, voy a curar todo. Cada uno de los agujeros van a ir curados, así no tengo que preocuparme. Miren acá el desorden que traigo de tornillos aquí, ¿ves? Ay, papel. Vamos a ver. ¡Hay algo! Estás topando la batería. No sé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ojalá que no me hayas quemado nada. Yo no toqué nada. La batería cuando la pusiste ahí. Oh. Deja ver. Cuando pusiste la batería, el positivo quedó topando al tierra. Pero fue 2 segundos, ¿no? ¿No funciona? No sé. Cosas que pasan.
Está bien. No se quemó. Esperemos que no. Mierda. Qué cosas que pasan, ¿no? Posiblemente sí. No creo que le haya pasado nada. Nomás que él hizo corto el positivo de la batería. Topó al chasis del motor y tenía ahí una... Y el tierra que tenía el motor comenzó a humear. Se calentó de más. No pasó nada. No pasó mayores. ¿Ah? Fue cuando saqué los tornillos. Sí, cuando moviste la batería para allá fue que topó ahí tantito. Ok, a ver, enfócame acá. Acá está la parte que quiero reparar, mira. ¿Sí ven? Mira. ¿Eh? Acá. Toda esta área. Acá se ha bajado. Entonces, yo tengo una teoría, yo no sé ustedes qué piensan. Hay dos maneras de arreglar esto. Como este bote es completamente de foam, una de mis ideas es abrirle unos 3-4 agujeros e inyectarle foam para que toda esta área se vuelva a rellenar. Nada más, y de ahí curar todo esto con fibra de vidrio. Quiero curar esta craqueadita que hay aquí con fibra. Todo esto, estos agujeros, rellenarlos bien otra vez, curarlos. Y pues ya que esto quede sólido otra vez, ya no le vería más problema, porque en realidad solo es esta sección acá. Es como un área así como de 16 pulgadas por 12 por ahí. Después el resto todo está muy sólido. No tengo ninguna otra área blanda en el piso del bote. Todo está muy sólido, muy sólido. Acá también. Tampoco, en ningún lado tengo áreas sólidas, aguadas así, áreas dañadas del piso. Todo está muy sólido. Solo es ese pedacito, todo acá. ¿Ves? Todo esto de aquí, mira. Todo está muy sólido. Pues no tiene ninguna otra área hasta aquí. Mira, yo aquí me gusta pararme cuando estoy pescando. Esto de acá me gusta estar aquí o allá, porque de aquí, en las áreas que son bajitas, se miran los rojos o las truchas cuando van ahí y pues de aquí les tiro los señuelos así. Entonces, cuando pinte el piso, todo esto de acá va a ir de un color. Todo. No digas todo qué color todavía. No, todavía no. Adivinen. El que adivine, Ah, vamos a tener que regalar algo, sí. fíjate. El que adivine qué color va a ser. Porque va a ser todo por fuera de un color, incluyendo estas paredes de acá. De aquí para arriba, todo ese color. Así, acá. Y el piso sí va a ser un blanco o gris. Estoy indeciso. más o menos cuánto va a tardar en pintarlo. ¿En días o cómo? Sí, en días. Para darle chance a la gente a que diga. Yo ver creo qué color. En esta semana Para lo vamos a ver hacer. cuando subimos el video y a ver quién adivina. Vamos a hacerlo esta semana, creo yo, fíjate. Posiblemente lo hagamos esta semana que estamos. Porque no tengo nada que hacer ahorita. Tengo bien poquito trabajo. Entonces, posiblemente vamos a pintarlo esta semana que estamos. Okay. Solo tengo trabajo 2 días de la semana. Entonces, posiblemente esta semana lo pintemos. Para el otro lunes o martes ya tendríamos videos por lo menos de lo que va a ser la pintura por fuera ya. Ok, a ver quién adivina. ¿Quién adivina? Sí. El que De los que adivinen el color, hacemos una ruleta. una A ruleta. ver. Y vamos a repartir unos 2-3 premios. Ok. ¿Ok? Están pendientes. Porque sí vamos a hacer algo bien bonito. Pero tienen que estar suscritos. Sí, obviamente. Darle like al video. Y si se puede compartir. Es gratis, amigos, no cobran. ¿Ok? Y Compártanlo. aparte vienen más sorpresas Posible. en lugares súper diferentes. Se viene algo nuevo para el canal. Se viene algo nuevo. Se viene Por eso algo. estamos tan perdidos. Se viene algo muy nuevo por el canal. Yo creo que algunos de ustedes ya saben, algunos otros no, pero van a haber cambios buenos, drásticos, sí. Entonces, bueno, pero eso lo dejamos para otra historia. Vamos a pintar esto, vamos a pintar el piso de un color
Y estas dos rampitas que están acá, esto de acá arriba, va a ser del color del piso también, el deck. Porque es donde a mí me gusta pararme. Y la pintura de aquí va a ser especial para que no, antideslizante, para uno no deslizarse. Y también va a llevar un químico que le llaman Helcot aquí, que sirve también para la temperatura, para que uno esté parado y cuando está bien caliente, que está mediodía pescando, puede estar descalzo si uno quiere y el piso, el decking no está tan caliente y no se quema uno los pies. Entonces vamos a pintar ese con ese material también, lo vamos a mezclar a la pintura del piso. Hay una arenita finita que se le pone también. Vamos a hacer algo bonito. No se despeguen, amigos, vamos a dejarlo aquí, un video cortito, unos minutitos, y para que vayan pensando. Sí, los dejo ahí con esa intriga de la pintura. Después yo les subo otro videito cortito también de lo que va a ser la lijada, de lo que, bueno, de la reparación de estas estillitas. Miren acá, les dije que aquí le vamos a echar bondo, una masilla especial para grado marino, y vamos a reparar todos esos hoyitos y después les hago un videito de eso, de lo que va a ser la reparación y la lijada otra vez, la segunda lijada de todos estos huequitos que están aquí. ¿Ok? Estamos, no se despeguen y nos vemos en las próximas aventuras. Hasta la próxima.